Amén, que así sea, hermanos, que su río fluya entre nosotros, sí, nos bendiga. Le pido que tome su Biblia o ponga su mano sobre ella y decimos juntos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos, según necesitamos hoy. Tu palabra fluya, tu bendición fluya, tu Santo Espíritu fluya entre nosotros. Nos bendiga, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, estamos en el libro de Gálatas, la carta, perdón, de Pablo a los Gálatas. El día de hoy el sermón se llama Gracia Transparente. Gracia no es lo mismo que liviandad, debemos decirlo. Es Gálatas 2, 11 al 13, el pasaje que estudiaremos hoy. Dice así, se los leo, me siguen con su vista y bueno, en voz alta lo leen allá en su casa ustedes, la costumbre de estar presencialmente. Leámoslo todos, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible, pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2, 11 al 13. Amén. Me parece que es la nueva versión internacional. Les comparto que es la que usamos porque cuando usamos un libro completo de la Biblia, estamos tomando los derechos de un escrito y entonces la Reina Valera actualizada de la Casa Usa Publicaciones es la única que nos ha permitido hacerlo así en nuestros libros, por eso regularmente en nuestros libros está esa versión, entre paréntesis, pero oremos por la Casa Bautista de Publicaciones, por cierto. Gracia transparente. Este pasaje es de esos que dices, tú échate este trompo al uña. ¿Por qué? Bueno, vayamos a estudiarlo. La Biblia es un libro honesto y nos cuenta las cosas buenas de los héroes de la fe, pero también nos habla de los errores y debilidades. Es en estos pasajes de la Escritura donde más nos sentimos identificados con ellos y agradecemos a Dios que nos recuerde que no eran perfectos, sino humanos como cualquiera de nosotros. El incidente es narrado por Pablo con más detalle, pero conviene que en este capítulo abordemos solo esta parte del suceso. Debemos reconocer una cosa. Entre el versículo 10 y el versículo 11 hay un tiempo de por medio. Les leo una vez más para que sepan a qué me refiero. Dice el versículo, el versículo que leímos antes, pero el 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pablo en el pasaje anterior que leímos está hablando de una cosa, pero ahora se salta tiempo, no sabemos cuánto, pero no fue algo inmediato, para contarnos un problema, una situación que él tuvo con Pedro. Recordemos que Pablo no tiene la intención de hacer una historia estrictamente cronológica, sino de compartir con los Gálatas una idea clara respecto a la gracia. Pablo ha estado hablando de los importantes en la fe y él se reunió con los apóstoles, aprendió de ellos. Y seguramente esto que pasó aquí, versículo 11, no significa que sucedió cuando Pedro era un niño espiritual y estaba con los apóstoles aprendiendo de ellos. No, debió ser tiempo después. Muy bien, hagamos un análisis de lo que Pablo nos dice cuando le reprochó él cara a cara a Pedro un asunto. Pedro había comprendido la gracia, finalmente, y había abandonado sus prejuicios por los gentiles. Es un hecho que su experiencia, narrada en Hechos 10, lo había transformado y ahora no tenía problema en sentarse a la mesa de un no judío y compartir con él los alimentos. ¿A qué experiencia de Hechos 10 nos referimos cuando fue a la casa del centurión? Cornelio. Cornelio recibió una visión a través de un varón que dio en sueños que le decía que mandara a llamar a Pedro. Pedro tuvo una visión de un lienzo donde estaban toda clase de animales, reptiles y todas clases y que Dios le decía mata y come. Pero dijo al Señor, nunca he probado cosa inmunda, y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro entendió que eso significaba que el Señor tenía gracia y que esas restricciones legalistas no debían ser una barrera para que él llevara el evangelio a todas las personas. Y entonces fue a la casa de Cornelio y hasta dijo Pedro, ustedes saben
lo oprobioso, lo delicado que es para un judío estar en la casa de un gentil. De hecho, fue muy sincero Pedro y aprendió. Ese día en la casa de Cornelio estaba predicando y de pronto el Espíritu Santo llenó a los gentiles que estaban ahí y para prueba de los incrédulos, incluso se manifestó el milagro de diversos géneros de lenguas. No el fenómeno de las lenguas, pero sí el don de diversos géneros de lenguas. Y eso fue un don de señal para que todos los incrédulos se enteraran de que sobre los gentiles también podía venir el Espíritu Santo. Y Pedro entendió. Entonces Pedro comprendió la gracia. Pero Pedro tenía miedo de la opinión de los judaizantes. Y cuando algunos llegaron de Jerusalén, enviados por Jacobo, prefirió separarse de los hermanos gentiles para no ser criticado. ¿Se imagina eso? Estaba con los gentiles, comía con ellos, disfrutaba la vida con ellos, pero vinieron los enviados de Jacobo y algunos de ellos con tintes de legalismo y Pedro se separó de los hermanos, ya ni les hablaba ni los volteaba a ver. Eso no fue agradable. Esto seguramente fue una ofensa para los hermanos gentiles. Cualquiera que es tratado como hermano o discípulo de segunda clase experimenta un desprecio que jamás debería existir en la iglesia del Señor. Estoy seguro que usted ha sentido eso alguna vez, no sé, alguien que se junta con nosotros, pero de repente vienen sus amigos, yo no sé, de otra categoría o lo que sea, según él, y entonces se nos desprecia y eso es horrible. Es de las cosas más feas que una persona puede hacer contra otra. Pablo no estuvo dispuesto a tolerar esta falta y confrontó a Pedro cara a cara, como se debe hacer en el reino de Cristo. De todo esto podemos obtener las siguientes enseñanzas. Ahora, déjeme decirlo, porque Pablo no publicó en el Face, no publicó en las redes algo que no habló con Pedro cara a cara. Sí, de acuerdo, por lo menos eso debemos entender. Primero lo confrontó cara a cara. Esos que andan escribiendo en los Facebook contra personas y contra esto, esos son unos cobardes. No merecen ser leídos ni escuchados. O sea, alguien que hace eso a las espaldas de otro no es digno de ser escuchado. O sea, es el de la viga, tener una viga, y por eso le impide ver. Hay que hablar cara a cara. Pablo lo hizo así con Pedro. ¿Qué enseñanza recibimos de este incidente? Una especie de pleito, una especie de confrontación, que acuérdese, nos enseña por lo menos que los héroes de la fe no eran ángeles, no tenían alas en la espalda ni andaban despegados del suelo 20 centímetros, no, eran gente de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como dicen por ahí, caminaban aterrizados en la tierra. Pero aquí las enseñanzas, no sé si vamos a poderlas ver todas en este miércoles, porque recuerden, es un estudio bíblico en realidad, más que un sermón, y vamos, si hace falta, cortamos una parte y la vemos la próxima semana, pero vamos a darle. Primera enseñanza, la gracia nos permite golpearnos con la verdad para defender el reino de la mentira. ¿Qué le parece? La gracia nos permite golpearnos con la verdad para defender el reino de la mentira. Ahora, no es que la verdad golpee, lo que pasa es que en ocasiones, cuando andamos mal en algo, la verdad podemos sentir que como que es un golpe. No es la intención del que nos dice la verdad golpearnos, no, pero a veces la verdad golpea, especialmente cuando andamos fuera de ella. Dicen por ahí que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Pues he aquí Pablo compartiéndole a uno de sus maestros, de hecho, a uno de los ilustres apóstoles, testigos oculares de la fe. Él también era apóstol, pero de una manera diferente, porque no anduvo con ellos, no anduvo con Jesús desde su bautismo y eso, no. A Pablo se le aparece el Señor de manera diferente. Pero este apóstol llamado Pablo exhorta cara a cara a Pedro. Y esto fue lo que pasó entre Pablo y Pedro. Otros prefirieron seguir la corriente a Pedro. De hecho, Pablo dicen que Bernabé incluso cayó en esa simulación. Pero Pablo no estaba dispuesto a dejar que la verdad fuera ocultada. Lo que estaba en juego no era la reputación de Pedro, ni era el estado de ánimo de los hermanos de Antioquía solamente. Lo que estaba en juego era la verdad del evangelio del Señor. Este no era solo un detalle del comportamiento de un apóstol, era el vértice histórico que debía ser superado adecuadamente y por eso la oportuna intervención de Pablo resulta tan importante. No era solamente una cosa, un error de Pedro en su carácter que no se juntaba con los gentiles. No, si no se hubiese hecho nada al respecto, la doctrina de la salvación universal,
la doctrina de que no hay categorías entre los seres humanos, de que todos valemos ante el Señor lo mismo, por su amor, por su gracia. Esas enseñanzas quedaban en juego, es decir, estaban en juego, que podían quedar de lado, y no era oportuno dejar pasar eso, porque lo que estaba en juego era muy importante. De haber seguido todos la corriente de la simulación del cristianismo, el cristianismo se hubiese debilitado. De hecho, de no haber superado la lucha contra el legalismo de esa época, posiblemente el cristianismo hubiera quedado confinado a ser una secta dentro del judaísmo y jamás hubiera llegado a nosotros, ni hubiera alcanzado a todo el mundo. Si el legalismo de esa época hubiese triunfado, no seríamos cristianos usted y yo. Porque, ¿qué proponía el legalismo? Que el cristianismo es solo para judíos y que para usted hacerse cristiano primero tiene que hacerse judío. Y posiblemente usted y yo no quisiéramos hacernos judíos, pero sí quisimos hacernos cristianos. Así es que lo que estaba en juego era serio. Por eso Pablo habló con tanta seriedad, y no solamente habló con él cara a cara, sino que lo perpetúa el incidente en esta carta, y en otro momento también lo menciona. La historia de la fe está llena de estos destellos de heroísmo, sin los cuales el evangelio no hubiese sobrevivido. Sí, no fue cosa pequeña esto, fue asunto grave. Lo que estaba en juego era la gracia, el concepto de la gracia de Dios, la gracia universal, el valor de todos los seres humanos. Esto tiene que ver con discriminación. Es decir, este pasaje habla de eso. Dios aborrece la discriminación. La discriminación por cualquier razón, por el color de piel, por la raza, por la economía, por la cultura, la discriminación por lo que sea. Es una blasfemia, es un rasgo de insensatez, es un rasgo de incultura, y es un rasgo de no conocer a Dios. O sea, por Dios, quien discrimina a otra persona, a quien Dios ama y por quien Cristo murió en la cruz del Calvario, no conoce a Dios. O sea, no ha experimentado el amor de Dios, porque el amor de Dios, si se experimenta en gracia, y de gracia recibisteis, dad de gracia, dice la palabra. Así es que no era cosa pequeña. Esta es la razón por la que Dios permitió que esta narración llegara a nosotros, a pesar de que pone en mal a uno de los más famosos discípulos del Señor. ¿Y qué digo? A uno de los más famosos, seguramente al más famoso, tanto que la Iglesia romana lo considera el primer papa. La Iglesia romana piensa que Pedro es el primer papa. Usted y yo sabemos que no, pero el hecho de que suceda este asunto significa que es un personaje importantísimo. Toda la primera parte del libro Los Hechos es el testimonio de Pedro, es Pedro, es la historia de Pedro. Definitivamente Dios quiere decirnos algo con este incidente tan peculiar. Defendamos la fe verdadera con pasión. Ya hemos dicho, la gracia nos permite golpearnos con la verdad para defender el reino de la mentira. Pues he aquí una segunda enseñanza. Defendamos defendamos la fe verdadera con pasión. El día de hoy se han levantado movimientos que mezclan la filosofía mundana con algunas expresiones cristianas, y se ha creado un falso cristianismo que está llamando a las masas, está siendo popular. Canales de televisión, programas de radio, eventos masivos y muchos libros circulan por todo el mundo evangélico, contaminando la verdad de la enseñanza bíblica. Tal como fue profetizado por el Señor respecto a falsos apóstoles y falsos profetas que enseñan el evangelio de la prosperidad, la declaración positiva, la llamada guerra espiritual, las maldiciones generacionales y algunas otras cosas que surgen de la filosofía moderna, de la nueva era, incluso del ambiente pagano de la brujería, pero no de la Biblia. En otro libro compartiré con ustedes algunos principios bíblicos para identificar estas herejías y para combatirlas, pero por ahora quedémonos con esta idea. Recuerden que este libro fue escrito por allá por el año 2012. O sea, ya viene haciendo hace 8 años, algo así, ¿verdad? Entonces, fíjense, en este año, en esa época, había estas situaciones y yo estaba hablando de ellas en este libro. Sigue, y ahora está peor la cosa, o está mucho peor. Por eso, defendamos la fe verdadera con pasión. Aquí vemos a Pablo defendiendo la fe verdadera, imagínense, exhortando cara a cara a Pedrito. O sea, al que la Iglesia Católica considera el primer papa, al que usted cree que allá en el cielo va a traer un llaverote gigante porque Dios le dijo que a él daba las llaves del reino y significa otra cosa, ya lo sabe, pero ese Pedro
importante, al quien el Señor dijo en su resurrección, id a decir a los apóstoles, y a Pedro, pues era tan importante, ese Pedro que en todas las listas que hay en el Nuevo Testamento sobre los apóstoles, él es el primero siempre. En todas las listas de los apóstoles, Pedro está primero. Aparentemente era el líder del grupo después del Señor. Entonces sí, defendamos la fe verdadera con pasión. Si Pablo lo hizo incluso delante de Pedro, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo delante de quien sea? Otra enseñanza que sí vamos a alcanzar a decir, otra enseñanza más. Los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Vigilemos nuestra fe y defendámosla de la herejía. Decir que nuestra boca tiene un milagro y que lo que declaramos sucede porque tenemos el poder de la fe, que puede, esta idea puede parecer inofensiva la idea. Ah, pastor, pues no exagere, no se preocupe. No lo es. No es inofensiva la idea, no lo es. Decir que usted y yo le movemos la mano a Dios con nuestras oraciones parece muy sencillo, parece metafórico. No es lindo, no es cosa sencilla, no es un detallito, es un detallote. Por eso la enseñanza aquí es, los detalles son importantes. Estas cosas constituyen un atentado contra la soberanía divina y sutilmente lleva al hombre al pecado con el que la serpiente antigua atentó a la mujer. ¿Se acuerdan que fue la tentación de de la serpiente para Eva? ¿Se acuerdan? Con que Dios os ha dicho que no coman de ese árbol. Sí, no, nos ha dicho que todos podemos comer todos los árboles del jardín, del huerto, pero de ese no vamos a comer porque si comemos vamos a morir. Y la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que si comiereis ese árbol, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Esa es la tentación de los Jedi, la tentación de tener un poder para mover cosas y demás. Esa es la tentación, es serio. Es lo mismo que esa idea de tener, empodérate hermano, y que hemos sido empoderados por el Señor, y que se empoderen las mujeres, y que se empoderen los hombres, y que hay poder en nuestra boca, y el poder de la declaración positiva, y el poder del pensamiento positivo, y esas cosas, es herejía pura. Si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Ahora resulta que nuestros pensamientos crean cosas. El otro día di una conferencia, que fui invitado a dar una conferencia sobre cómo comportarnos ante la situación de la pandemia. Yo les decía, porque se habla mucho, está de moda el liderazgo, está de moda eso, los congresos de liderazgo, las cumbres de liderazgo, las reuniones de liderazgo, están de moda eso, y manejan en esos grupos, en esas reuniones, se maneja filosofía humanista. Es más, muy a menudo los conferencistas ni siquiera son cristianos, muy a menudo los conferencistas son empresarios, son militares, son entrenadores de equipos deportivos, algunos son cristianos, gracias a Dios, pero algunos ni son cristianos. Y dan conferencias sobre eso, sobre superación personal, y se habla de eso. Yo hacía una lista de personas. Oiga, Moisés no creía ni en sí mismo. Yo no puedo, soy tartamudo, no creía ni en sí mismo. No tenía así una gran visión, porque se dice, ¿no? En los talleres de liderazgo, el líder debe tener una visión inconmovible y debe tener una planificación perfecta. Moisés no sabía ni qué le decía. Abraham no tenía ni idea de a dónde lo llevaba Dios. Ni idea, ni plan tenía, ni plan A, ni plan B, ni punto número 1. Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela y yo te mostraré. Y el tipo agarró a su esposa, no tenía hijos, y agarró a su sobrino, que no tenía padre, y se lo llevó. Y ahí en el camino te voy diciendo para dónde. Así, una gran visión, una gran planeación. Cuidado con eso, porque de repente le ponemos, ahora no significa que no debemos tener visión. Sí, yo tengo una visión y una gran visión y tengo planeación para dirigirles a ustedes, hermanos de la iglesia, pero eso no es la clave. No, la clave es Dios. La clave es Dios que nos mueve y que nos dirige. La clave es Él, no nuestra picudísima inteligencia y nuestras declaraciones y nuestro pensamiento positivo y nuestra concentración. Todo lo cual viene de otras religiones, viene de otras ideas. Así que tengamos cuidado. Los detalles son importantes. Sí, son importantes los detalles. Existen en el ambiente evangélico de nuestros días muchos detalles como este, y hacen falta Pablos que se atrevan a levantar su voz y a confrontar a los líderes que promueven estas ideas equivocadas. Lo triste es que cuando alguno levanta su voz, muchos son los que los critican,
y los acusan de no estar siendo parte de lo que ellos llaman el mover del Espíritu Santo. Ay, es que se critica mucho. Ah, es que no sé qué. Pues Pablo era de los que criticaba mucho. Pablo, si no lea sus cartas, se la pasa vociferando contra el legalismo y contra los gnósticos de su época. Juan también, porque los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Entre paréntesis, mañana mismo, espero que así sea, mañana mismo pienso grabar un comunicado especial para todos ustedes, hermanos de la iglesia, en donde quiero compartir como pastor. Siento mi responsabilidad, profunda responsabilidad de compartir con todos ustedes algunas cosas con respecto a lo que debemos hacer en relación a nuestras próximas reuniones y a lo que dice el gobierno, porque anda por ahí una idea viral que se ha hecho porque a alguien se le ocurrió dar unas palabras y así como hacer una arenga: no hagamos caso al gobierno y nosotros vamos a ser dirigidos por ningún faraón ni por ningún Egipto y vamos a reunirnos como queramos. Y cuando alguien con una elocuencia bárbara, por cierto, con una extraordinaria capacidad de convencimiento, y anda por ahí el asunto viral de que estamos algo así como siendo perseguidos por los gobiernos. Yo le decía a mis hermanos pastores, pues yo no veo ningún faraón que me prohíba nada, ni veo ninguna, y querer comparar este asunto de las directrices de los gobiernos que nos dicen reúnanse así y así, querer comparar eso con la persecución del primer siglo, es un insulto a los héroes de la fe del primer siglo, es una falta de respeto. Ellos en serio sufrieron persecución de un imperio que los mataba, los quemaba, los torturaba. No sé usted, pero a mí nadie me está torturando ni me está impidiendo nada. No, hombre, hemos predicado a más personas que nunca en la vida con estas circunstancias. Este asunto es un asunto de un virus, es un asunto de una enfermedad que es real. Y algunos dicen, pero es que la fiebre, todo eso lo voy a decir, pero más ampliamente, que la fiebre negra mató más personas. Sí, y investigué hoy mismo, porque estaba escribiendo esto, investigué que en México ¿cómo se dice? La letalidad del virus no es del 2%. En México es del 11 o 12%. O sea, de cada 100 infectados, 12 mueren u 11 mueren. En Oreb serían 360. Oiga, yo por menos que esos decido no reunamos. No importa si no van a ser millones los que se mueran. No importa cuántos vayan a ser, aunque sean poquitos. Y si es usted o si soy yo, pues más nos duele, ¿no? A cada quien. Pero anda por ahí el run. Necesitamos ser sensatos para leer la palabra, porque de repente hay hermanos que se chutan ahí todo el internet, se chutan todos los predicadores de todas las corrientes, ni averiguan de dónde vienen ni qué cree esa persona, y se lo chutan todo, y algunos no tienen la habilidad para reflexionar y entender con sabiduría lo que están diciendo. Pablo sí la tenía. Pablo sí tenía esa sabiduría y era responsable. Y cuando digo que era responsable, me refiero que sentía la responsabilidad de responder a eso y entender que los detalles son importantes. Solo una cosa más voy a decir sobre ese incidente que anda corriendo por todas partes. El predicador, que no voy a decir su nombre porque no es el asunto contra él, sino contra las ideas. Él es un gran predicador y es un elocuente a más no poder. No tendría más que alabanzas para él, independiente de que esté de acuerdo con sus ideas o no, pero son las ideas las que quiero poner aquí. Pero hace un argumento él y dice, en Ecuador solamente se pueden reunir 15 minutos y aquí en California hay una fila larga para entrar a los casinos. Ese es un argumento que no es correcto. Es un argumento tramposo, porque en Ecuador se juntan 15 minutos y no hay casinos. No se pueden juntar los casinos. Y en California hay una fila larga para entrar a un casino y también para los templos, porque en California sí se pueden reunir los cristianos en este momento. Pero agarrar de una cultura determinada y revolverlo con otro país, eso es trampa. No puede hacer esos argumentos, a menos que alguien quiera tergiversar los argumentos para inventarse una persecución y hacerse el mártir, o para inventarse unos faraones. Hermanos míos, seamos sensatos y sabios, los detalles importan. Los detallitos sí importan y debemos aprender a leer lo que está pasando en la sociedad, pero a la luz de este libro. Y no estudiar la Biblia a la luz de lo que está pasando, sino estudiar lo que está pasando a la luz de este libro. De eso hablaba Pablo aquí. Por eso esta enseñanza es de vital importancia. Imagínense, es Pablo confesándonos, escribiéndonos en su carta a los Gálatas, escribiendo a los Gálatas, que él regañó a Pedro por un detallito.
No, no era detallito, era detallote. Era un detalle, digamos, de trato, era un detalle de comportamiento, de relación interpersonal. Comía y cenaba y te la pasaba bien suave con los gentiles, pero venían los de Jerusalén que acá, que eran legalistas y ya se hacía como que no convivía con esa chusma. ¿Era solamente un asunto de desprecio de personas? No, era más que eso. Era confundir, era obscurecer una verdad de Dios, la verdad de su gracia universal, la verdad del valor y la dignidad de todo ser humano. Eso es lo que estaba en juego, por eso no era un detallito, era un detallote. Insisto, los detalles son importantes. Lo triste es que cuando alguno levanta su voz como Pablo, ¿sabe qué? Lo criticaron a Pablo. Sí, lo criticamos. Seamos valientes y atrevámonos a golpear con la verdad para defender el reino de las mentiras del mundo. Este es el punto. Atrevámonos, seamos valientes y atrevámonos a golpear con la verdad para defender al reino de las mentiras del mundo. ¿Y cuánto tiempo me queda? Creo que podemos seguir, ¿verdad? Sí, estoy en 20, 30, 8:30. Tenemos 10 minutos más si ustedes quieren. La gracia, otra enseñanza, la gracia nos permite mantenernos en el proceso de transformación constantemente. En esta parte no encontramos la conclusión de la posible discusión entre Pablo y Pedro, pero no hay razón para que pensemos que Pedro ignoró la exhortación o que la haya rechazado. Seguramente su amor por el Señor y su pasión por la obra le permitieron reconsiderar su actitud y enmendar su camino. Seguramente Pedro agarró la onda, como dirían los jóvenes ahora, y hasta a lo mejor pidió perdón a los hermanos. Recordemos esto: santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. En el reino de Cristo hay nuevas oportunidades para comenzar cada día. Así que la exhortación, la reprensión, el pedir perdón y perdonar son parte de la dinámica de la vida, de la comunidad de fe. Vivamos la gracia que nos transforma cada día. Les he contado ya antes que yo antes no creía exactamente igual lo que creo ahora sobre la gracia. Yo crecí en una iglesia legalista. Fui enseñado en un discipulado legalista, tradicionalista y legalista, a más no poder. Así crecí yo, así me enseñaron. Y así cuando fui pastor, yo así enseñaba también. Y hace algunos años, porque eso hace bastante tiempo, no cree usted que cambiase el mes pasado, no, hace muchísimo. Antes de llegar a Oreb, yo había entendido el concepto de la gracia y había cambiado por completo algunas posturas. No me convertí otra vez, ya era cristiano, pero sí entendí la diferencia entre la gracia, vivir la gracia de Dios de veras y vivir solamente una religiosidad. Pero en alguna ocasión fui a Chihuahua, a una iglesia donde fui pastor hace tiempo y ahora estaba ahí. Era una reunión de pastores y había varios ovejas míos, varios pastores que habían sido mis ovejas, y había uno en particular, al que amo mucho, cuyo nombre no voy a mencionar, pero después de yo predicar un sermón, al final del sermón, él me dijo, oye, explícame, me debes una explicación. Le dije, ¿de qué se trata? Me dijo, es que lo que dijiste ahora no es lo que me enseñaste cuando yo recién me convertí. Le dije, no, pues discúlpame. Y me dice, ¿a qué debo creer? ¿Lo que acabas de decir o lo que me enseñaste cuando yo recién me convertí? Y le dije, no, pues lo que acabas de oír. Me dijo, ¿de veras? Sí. Me dijo, ¿ya no crees como que? No, es más, perdóname. Es más, perdóname por haberte enseñado eso de esa manera. Ahora, no era una herejía así monumental en la que yo le decía, no, pero sí ciertos conceptos no los había enseñado de la manera correcta. Le pedí perdón y le dije, ya que me consideras todavía tu pastor, pues te pido, cree como lo que acabo de decir. Se vale cambiar, se vale descubrir de pronto. A mí no fue no fue Pablo, perdón, sí fue algún, pero no fue Pablo. Fueron maestros del seminario, fueron libros, como esos que están allá atrás y como todo alrededor aquí, porque usted no ve todo, pero estoy rodeado de libros, a donde apunte la cámara estoy rodeado de libros. Fueron ahí autores, teólogos, personas más experimentadas que yo, personas maduras, que estudiosos del hebreo, del griego, que me enseñaron a encontrar verdades y de repente fui iluminado. Se vale, la gracia nos permite mantenernos en un proceso de transformación, así es que vivamos la gracia que nos transforma cada día y aprendamos y crezcamos. Y por último, la gracia nos permite poner de moda vivir de verdad. El problema más serio de la actitud de Pedro fue que alcanzó con su hipocresía a quienes le rodeaban. Podemos decir que la enfermedad pronto contagió a otros y de no haber intervenido Pablo, se hubiera convertido en pandemia en la iglesia. Eso es triste y es grave, pero podemos obtener una buena enseñanza de ellos.
podemos contagiar también de buenas actitudes a los que nos rodean. Pedro estaba contagiando de algo no bueno y llegó Pablo y contagió a todos de algo bueno. No tenemos por qué quedarnos en la amargura de las cosas desagradables. Podemos enfatizar las experiencias agradables y contagiar con ellas a los demás hasta convertir la buena vida en una pandemia mundial. Pongamos de moda vivir la gracia de Dios. Muchos hermanos de la iglesia, incluso pastores de nuestra red que ahora tenemos, dicen que en Horeb encontraron luz de gracia de Dios. Que cuando llegaron a Horeb venían también con legalismo y con religiosidad, y que en Horeb encontraron gracia. Varios son los pastores de nuestra red que dicen eso. Y otros miembros de nuestra iglesia. Bueno, sí, la gracia nos permite poner de moda vivir de verdad, nos permite contagiar a otros. Así que pongamos de moda vivir la gracia de Dios. Cuando mi nieto era pequeñito, sus papás hicieron trámites para meterlo a una guardería porque los dos trabajaban. Oiga, y nos dimos cuenta de una cosa, eso de que los niños van a una guardería, digo, ya lo sabíamos, pero yo me di cuenta de eso con mi nieto. Que cuando van a la guardería crecen, maduran en sus relaciones interpersonales. Cuando son un niño solitario en la casa, pues ahí están, son el rey de la casa, el ombligo del mundo, se sienten, todo lo que quieren se les da y demás, porque no hay otro niño, todos los juguetes son de ese solamente. Cuando en la guardería maduran un poco porque se dan cuenta que hay otros niños, que hay otras ideas, que tienen que convivir, etcétera, etcétera, y lo cual es un valor. Pero hay otra cosa que pasa, los niños de guardería se enferman cada rato de gripa, cada rato, salen de una y entran a otra. ¿Por qué? Porque en la guardería es un contagiadero bárbaro, pues se comparten la paleta los unos a los otros, imagínense. Y dicen los padres, bueno, también les da anticuerpos, ¿no? Fortalece su sistema inmunológico. Y lo cual es cierto, porque ahí se contagian. El contagio es una de las condiciones de la vida. De hecho, este es el problema del COVID-19, que se contagia. Pues, ¿cómo la ven si contagiamos de vida a todos? ¿Cómo la ven si el contagio es de fe y de gracia? Porque el contacto humano contagia. Pues tengamos contacto con otros a través de las redes sociales y contagiemos a otros. Se me olvidó decirles al principio, pero debimos decirle a mi esposa y yo, compartan esto a todos. Y cuando usted se conecte, póngale compartir ahí a su computadora para que otras personas se contagien también y reciban palabra de Dios. El cristiano que vive la gracia de Dios la vive cada día y se le nota. Se muestra en su carácter, sus actitudes y sus acciones. Se muestra en lo que aprueba y en lo que desaprueba. Se nota en lo que dice y en lo que calla. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Así que vivamos la gracia hasta contagiar a otros de la bendición de Dios. Este incidente aparentemente bochornoso en el que Pablo exhorta a Pedro, tiene muchas enseñanzas como lo podemos ver. Contagiemos de la gracia de Dios a todos los que nos rodean. Y si anda por ahí alguno enfermito ahí de legalismo, enfermito ahí de hipocresía, enfermito ahí de simulación, pues confrontémosle con amor cristiano, de frente, no con chismes, no poniendo cosas de él en su face, no, cara a cara. Y contagiémosle de gracia y de vida. Y compartamos este contagio a otros y a otros y a otros. Que la fe cristiana prospere y alcance a muchos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos este asunto de la gracia tuya que se comparte, que se contagia, esta gracia que se vive en transparencia. Gracias por Pedro. Este error, este asunto que cometió que no era correcto, Señor, nos ayuda a entender que no era un ángel, no tenía alas, era un mortal, un humano normal, igual que Pablo también, todos con defectos y con virtudes, igual nosotros. Lo que quiere decir que nosotros también podemos mejorar y crecer y madurar y arrepentirnos de cosas y seguir y cambiar y ser mejores y compartir vida, compartir gracia con los que nos rodean. Te pido, Dios, que mis hermanos y yo podamos vivir de esa manera. Ahí en su lugar, hermano, dígaselo al Señor también usted y dígale, Señor, quiero compartir tu gracia. No religiosidad, no legalismo, quiero compartir tu gracia, no amargura, no temor, no desconfianza, quiero compartir tu gracia y esperanza. Señor, escucha a mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.